Listo. Muy bien, chicos, vamos a ver el día de hoy lo que es correspondiente a la contaminación ambiental. En esta primera parte vamos a ver los tipos de contaminantes, qué es lo que, y sus efectos iniciales. En la segunda parte vamos a ver ya las consecuencias de esta contaminación y qué es lo que está causando en el mundo. Primero iniciemos por la parte de qué causa o de qué proviene la contaminación ambiental. En este caso, llamamos las fuentes de contaminación. Existen tres tipos de fuentes: las fuentes químicas, las fuentes físicas y las fuentes biológicas. Estas tres fuentes de contaminación son los que afectan no solamente el medio ambiente, sino también a nuestra vida diaria, como nosotros los seres humanos, y a la flora y fauna de nuestro planeta. Los contaminantes químicos, en primera instancia, justamente son aquellos compuestos que provienen de la industria química, valga la redundancia, esta industria que el hombre ha creado para obtener productos con mayor facilidad en beneficio justamente de la humanidad, pero que está causando también perjuicio. Estos contaminantes químicos son, por ejemplo, los residuos de ciertas actividades como las mineras, ¿no? Por ejemplo, los relaves mineros, componentes metálicos como el plomo, el mercurio, el cadmio, son los productos tóxicos minerales, entre ellos. También tenemos los ácidos. Pregunta, ¿cuál es el mineral más tóxico, maestro? Bueno, el mercurio, uno de ellos. El mercurio, el plomo también. Está presente Yo vi una noticia que decía que algunos cuates estaban hechos con poquito de plomo. el mercurio es uno de los más contaminantes, y es cancerígeno inclusive. Puede causar cáncer a la piel, ¿no? Dentro de ellos también, chicos, contaminantes químicos, aparte de los productos tóxicos minerales, tenemos los ácidos que produce la industria química, como ejemplo el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido clorhídrico, ¿ok? El ácido clorhídrico, por ejemplo, tú lo conoces como la lejía, ¿no? Profesor, pero la lejía ayuda a desinfectar, sí, pero a veces si tú derramas lejía o dejas correr este ácido en otros lugares donde no es adecuado el uso, esto produce una contaminación en el medio ambiente. Tienen olores penetrantes, olores muy fuertes. No es recomendable estar oliendo ese tipo de ácidos cerca porque afecta a la nariz, a las fosas nasales y las puede dañar. También tenemos otros contaminantes químicos como los disolventes, como la acetona. Le puedes preguntar, ¿qué cosa es la acetona, profesor? Por ejemplo, muchas de las mujeres que utilizan maquillaje utilizan acetona para disolverse el esmalte de las uñas, ¿no? La acetona ayuda a disolver, pero eso es contaminante también, ¿no? Los detergentes, profesor, los detergentes ayudan a lavar la ropa, sí, pero si tú botas detergente al suelo, al medio ambiente, estás causando también contaminación. Los plásticos derivados de la industria del petróleo, como los juguetes, como los envases plásticos, los cuales se botan a la basura y no son tratados, también son contaminantes químicos, ¿no? Propios del petróleo, la gasolina, los aceites, los colorantes, son contaminantes químicos. Los pesticidas que se utilizan para matar las plagas en la agricultura, el mal uso de estos causa también contaminación por químicos. Estos pesticidas son los insecticidas, los fungicidas, los herbicidas, entre otros, ¿ya? Que se utilizan para matar a los insectos. En el segundo tipo de contaminantes físicos tenemos a todos aquellos, para la redundancia, que tienen una forma definida. Estos contaminantes físicos, una forma definida, pero dependiendo de que la forma definida sea según la idea que tiene uno. ¿Cómo es esto, profesor? Es relativa a la forma de él, ¿no? También se le dice que no tiene forma en sí propiamente dicha, ¿no? Pero estos contaminantes físicos son del mismo ambiente en sí, causados justamente por ondas acciones del ser humano. Profesor, ¿cuáles son estos contaminantes físicos que tienen o no tienen forma? En realidad no tienen una forma definida propiamente dicha, sino que la forma definida, entre comillas, o lo relativo que se puede decir a esto, es según la forma que tú le puedas dar a tu imaginación, ¿no? Profesor, ¿cuáles son estos contaminantes físicos en sí? Tenemos el calor. El calor tendrá una forma propiamente dicha, no tú le puedes dar una forma de ello, ¿no? Se dice que la forma es como un tipo humo, ¿no? Como humo, todo ello, el calor, pero en realidad el calor es una sensación que se siente.
La radioactividad es otro tipo de contaminante físico. Otro tipo de contaminante Profesor, físico es el ruido que hacemos, el griterío que hacemos, el ruido de propio del ambiente, es justamente un contaminante físico. Los efectos mecánicos, y aquí justamente quiero entrar a ello, por ejemplo, el golpear una cosa, el taladrar, cuando estás tú tranquilo, estás, por ejemplo, descansando en tu hogar y alguien empieza a hacer trabajos cercanos a taladrar y eso es una contaminación por ruido, por efecto mecánico, que justamente te causa una mala sensación, ¿no? Una incomodidad en sí. ¿Ok? A ver si, José Enrique, dime. ¿la radiación de dónde viene? La radiación proviene de lo que son una acción llamada la radioactividad, que son de elementos, valga la redundancia, radioactivos, como el uranio, como el plutonio, que son elementos químicos muy raros que se encuentran y se tratan en centrales radioactivas. Este tipo de materiales se utilizan para hacer bombas, como la bomba atómica, Profesor. ¿sí? Y esta radiación produce Atómica. cáncer. Esa radiación produce cáncer. Por eso no es bueno estar cerca de centrales radioactivas, ¿no? Centrales radioactivas, no hay que hacer mucha vivienda cerca de centrales radioactivas, ¿no? Hay centrales radioactivas en Lima, hay muchas centrales radioactivas, las cuales se utilizan para también generar energía eléctrica y también bombas también, bombas. Profesor, quería decirle que había una ciudad llamada Chernobyl, que ahí había una fábrica donde Claro, había un... esa es una y una explosión que explotó. sucedió allá en la ciudad de Chernobyl, en la central reactiva de Chernobyl, la cual inclusive la contaminación llegó a todo el mundo, ese halo de contaminación, muy lamentable, ¿no? Creo que había como 7 de esas, ¿no? En La Chernobyl. radiación fue inmensa que mató a mucha gente inmediatamente y actualmente todavía sigue la ciudad abandonada, por si acaso la ciudad de Chernobyl, allá en Rusia. Solo vi en un video de YouTube. Sí, es muy lamentable. Pueden ver ahí el accidente de Chernobyl o la radiación de Chernobyl, en la cual es un accidente radiactivo muy lamentable. Y por último tenemos los contaminantes biológicos. Estos contaminantes provienen de, valga la redundancia, de organismos biológicos o seres vivientes. Por ejemplo, tenemos la sangre, un contaminante biológico, proviene obviamente de los animales y los humanos. Los excrementos, propios de los animales y obviamente de los seres humanos. Los desechos de las fábricas, por ejemplo, de cerveza, de la fábrica de papel, botan contaminantes biológicos. Profesor, ¿cómo es eso? El papel, chicos, que ustedes conocemos, que usamos para nuestro cuaderno, nuestra hoja, es justamente hecho de un material biológico, hecho de las cortezas de un árbol, de varios árboles. La corteza de un árbol, y esto está en forma líquida, y luego se seca para formar el famoso papel que conocemos. En realidad, el papel es un material orgánico, es un material biológico. Esos desechos que se hacen para la fabricación del papel son desechos o contaminantes biológicos. Entonces tenemos la sangre, los excrementos, lo que causa los desagües, que tienen tantos contaminantes biológicos, principalmente del ser humano. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿cuántas fuentes de contaminación hay? Hay tres: químicas, físicas y biológicas. Ahora vamos a ver cómo son las maneras de contaminar. Existen varias formas de contaminar. La principal y la que hay que preocuparnos bastante es la contaminación por el aire o también llamada contaminación atmosférica. Esto, valga la redundancia, ¿en dónde está la contaminación? En el aire que respiramos. ¿Cómo se produce esta contaminación en el aire? A través de los llamados humos, por ejemplo, de los vehículos, los humos de las industrias, los aerosoles, esos que tenemos, los spray, los aromatizantes, el polvo en sí, los malos olores, la radiación también afecta al aire, ¿no? Esto hace que respiremos mal o de una manera inapropiada. Eh, a pesar de que nosotros tenemos un filtro natural que se llaman las fosas nasales, no todo lo puede filtrar estas fosas nasales y esta contaminación por aire nos puede afectar los pulmones, principalmente nuestra piel también. Tener en cuenta ello.
Otro tipo de contaminación, y también que es grave, que a pesar de que se hacen grandes esfuerzos por hacer un filtro adecuado, es la contaminación del agua. La contaminación del agua justamente es por vertimiento de contaminantes al agua, ¿no? En este caso los desagües, los relaves mineros, el petróleo que se riega a veces en el mar o en los ríos, los detergentes. Es por esa razón que cuando uno lava, ¿Por qué dice tu nombre, Rosa? Rosa Fernández. a ver, se cortó el internet por un momento. Muy bien, continuemos entonces. Les comentaba acerca de que una de las contaminaciones también muy graves es la contaminación del agua a través de los desagües, de los relaves mineros, o sea, cosas que se tiran al agua, a los ríos, a los mares, y toda esa contaminación tan dañina como los detergentes y otros productos químicos que se vierten al agua. Y chicos, nosotros tomamos esa agua contaminada, a pesar de que se hacen los filtros con cloro. Las empresas que se dedican a esto de filtrar el agua, obviamente la filtración no puede ser siempre para todo tipo de contaminantes, eso es lo malo, no es una filtración adecuada, y no es culpa de ellos, simplemente que tanta contaminación hay en el agua que la filtración o la descontaminación de esta es bastante complicada y tediosa. Tenemos la contaminación del suelo. Bueno, tirar basura, tirar cosas, químicos al suelo, hace que este de acá se vuelva estéril. Y si un suelo se vuelve estéril, chicos, ya no va a producir, bueno, lo que es el proceso de agricultura. Imagínense eso. Cada vez hay más suelos contaminados, es decir, cada vez hay menos tierra para cultivar. Y eso significa que hay menos lugares donde hacer crecer el alimento de nosotros, nuestros alimentos. De contaminación de los alimentos. Una vez que nosotros ya hemos adquirido alimentos, estos deben ser debidamente tratados, no deben ser contaminados. Estos alimentos son contaminados principalmente antes de llegar inclusive a nuestro hogar, a través de malos usos de pesticidas. Para tratar las plagas, para evitar que se coman las plantas, se utilizan pesticidas, ¿no? Los insectos, para que no coman las plantas, se utilizan pesticidas que ahuyentan y matan a los insectos, pero que causan contaminación en las verduras y frutas. Es por esta razón que se recomienda lavar correctamente tanto verduras como frutas, porque todos esos alimentos, chicos, están contaminados con estos insecticidas. Por esa razón, sobre todo en las frutas, lavar constantemente antes de consumir. Profesor, pero tiene cáscara, yo voy a consumirlo adentro. Chicos, estos pesticidas, pesticidas, penetran en la piel de la fruta, o sea, en la cáscara. Así que es importante lavar bien, así tenga cáscara, así no vayas a consumir la cáscara, hay que limpiar bien. Por ejemplo, ¿ustedes han comido granadilla o no? ¿Han comido granadilla? ¿Sí? Sí, La profesor, granadilla, hemos comido granadilla. claro, la parte de la cáscara hay que lavarla bastante bien. ¿Por qué, chicos? Porque la granadilla es una de las frutas con la cual se utiliza bastantes insecticidas para fumigar y evitar la plaga que se come justamente las plantas de granadilla. Así que, chicos, tener mucho cuidado con ello. La granadilla, lavarla constantemente. Todo el mundo ha comido manzanas, ¿no? La manzana también es otra fruta en la cual está bastante impregnada de insecticidas, así que lavarla constantemente antes de consumir. Tenemos también otro tipo de contaminación, chicos, la contaminación agrícola. Esto sucede principalmente en los centros agrícolas, en los centros pecuarios, ¿no? Donde se plantan, valga la redundancia, plantas alimenticias para lo que es la alimentación de nosotros los seres humanos. ¿Cómo se produce esta contaminación agrícola? Fertilizantes excesivos, plaguicidas, fungicidas, muchos insecticidas echados en este tipo de tierras causa justamente la contaminación agrícola, en tierras agrícolas propiamente dicho, ¿no? En las chacras que comúnmente conocemos. Actualmente tenemos una contaminación moderna, que es la contaminación electromagnética.
el uso excesivo de aparatos electrónicos como la televisión, los puntos Wi-Fi, los routers, los celulares, la radio, computadoras, etcétera. Esta contaminación es por la emisión de radiofrecuencia, mucho ruido en sí, en realidad, y la radiación electromagnética, el exceso de radiación electromagnética causa justamente desequilibrios, causa tics nerviosos, causa dolores de cabeza, literalmente hablando. Así que no es recomendable estar mucho tiempo con el celular junto a la oreja porque causa justamente desequilibrio. Igual la computadora, no deberías estar más de unas 5 o 6 horas continuas, ¿no? Y por eso que se recomienda pequeñas pausas de 10 a 15 minutos para poder descansar tranquilamente y no tener efectos de estar sufriendo con males de visión y sobre todo desequilibrio, ¿no? El oído te puede zumbar. Profesor, pero si yo estoy viendo televisión, sí, pero ese ruido o estoy escuchando ese exceso causa justamente pequeños desequilibrios, sobre todo en el oído, que hace que te puedas marear. La contaminación óptica, bueno, esto es nuevo, vamos a decir moderno. Por ejemplo, cuando ustedes van por la calle, observan un montón de carteles publicitarios. Eso se llama contaminación visual o contaminación óptica, ¿no? Se refiere a todos los aspectos visuales que merman justamente la visión que uno quiere tener de ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo quiero buscar algo y tengo demasiados carteles que a veces te puedes confundir, ¿no? La contaminación visual o óptica es justamente por letreros luminosos, exceso de colores, muchos avisos publicitarios, muchos carteles y el aumento sobre todo de los ambulantes en las calles también es una contaminación óptica o visual. Uno que normalmente está acostumbrado a ver calles tranquilas, ves exceso de gente y es un tipo de contaminación visual, ¿no? Actualmente, muy aparte de la contaminación visual, tendríamos que agregar al tema de los ambulantes o muchas personas en las calles el tema de la contaminación por COVID, ¿no? El COVID, que es la pandemia actualmente que estamos viviendo. Por último, la contaminación radiactiva, que netamente es por operaciones en plantas de energía radioactiva, ¿no? Un ejemplo lo dijo su compañero con respecto a Chernobyl, es una central radiactiva muy conocida porque hubo el accidente allá en la ciudad rusa de Chernobyl y que causó la muerte de muchas personas rápidamente. La ciudad más cercana se tuvo que abandonar inmediatamente porque causó grandes estragos, murió gente de forma inmediata, muy lamentable ese accidente. Y esa contaminación llegó inclusive a todo el mundo. ¿Llegó al Perú, profesor? Sí, llegó a Perú, pero en forma, como estamos muy lejos, en forma, vamos a decirlo, en forma un poco pasiva, que no causó grandes estragos, pero sí esa contaminación radioactiva causó algunos vómitos, diarreas, principalmente en nuestro país, en la capital, pero justamente debido a esta radiación, ¿no? La radiación se expandió por todo el mundo, imagínense, y ya en los últimos lugares donde llegó, causó solamente pequeños mareos, pequeños vómitos, nada más, ¿no? Principalmente ese día fatal que sucedió en Chernobyl. Vean ustedes, esta es una central radioactiva, ¿no? Desechos radioactivos que produce, ¿no? Contaminación sensorial. Este es el daño que sufren los sentidos causados por los ruidos, las vibraciones, los malos olores, las alteraciones de los paisajes y el deslumbramiento por luces intensas. Chicos, ustedes en las noches cuando pueden mirar al cielo van a ver las estrellas, pero con la contaminación van a ver pocas estrellas. Pueden consultarle a sus papás. Hace unos 10 años, cuando uno podía ver al cielo, veía bastantes estrellas y actualmente ve pocas. ¿Por qué? La contaminación que hay en el ambiente hace que no veamos muy bien a través de las nubes o a través de nuestro cielo, ¿no? Nocturno, ¿no? Pueden preguntarle a sus papás, ¿por qué ahorita hay menos estrellas que hace años? Es la contaminación, chicos. Y por último, la contaminación sónica, que se refiere principalmente a altos sonidos intensos, como por ejemplo los producidos por un avión, por una bocina de tren, por los carros, las bocinas, por música, por ejemplo, muy elevada, etcétera, etcétera, ¿no? Construcciones, por ejemplo, taladrar, y esos ruidos son muy, muy, muy excesivos. Estos ruidos se miden a través de un parámetro llamado decibeles.
A mayor decibeles, mayor ruido, mayor intensidad, y eso es lo que causa la contaminación sónica, o también llamada contaminación sonora. ¿Ok? Voy a presentarles acá un video para que puedan observar antes de justamente comenzar con nuestra aplicación para terminar ello. Antes de mostrar el video, voy a aprovechar en tomar la asistencia y, por favor, no se muevan, activen su cámara, ya se les ha indicado. ¿Eh? Por favor, no se muevan, voy a tomar la asistencia. Muy bien. Ya está. Vamos a ver la contaminación ambiental. Observemos por favor el videito, que acá está. Ambiental. La Tierra es el lugar. Vean ustedes, por favor. Profesor, no se ve el video. No se ve el video. A ver, ven ahí la pantalla. Estoy compartiendo y no sé por qué no sale. Acá está. Ahí. ¿Ahora sí? Muy bien. Vamos a ver la contaminación ambiental, que es, para reforzar, las causas y algunos efectos que se dan. En la próxima clase vamos a ver ya netamente qué efectos causa estos contaminantes, porque esos contaminantes causan unos efectos que quizás nosotros no teníamos en mente que sucedían. Quizás tú estás siendo contaminado actualmente, pero no te das cuenta. Vamos a ver eso con más detalle en la próxima clase, en la segunda parte de contaminación ambiental. Y es hasta ahí donde viene tu examen. Por favor, observen el video. Terminamos de verlo, es cortito el video y hacemos la aplicación. Atentos, por favor, para ello. ¿Ya? La Tierra es el lugar donde vivimos. Si queremos cuidar nuestro único hogar, es importantísimo no contaminarlo ni hacerle daño. Contaminación ambiental. ¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Porque es el lugar donde vivimos. Y si lo dañamos, nos estamos dañando a nosotros. ¿A alguno se le ocurre un ejemplo de cómo se daña al ambiente? Si yo echara estos papeles que ya no uso a la calle. Exacto. Y ese papel tan inofensivo pasa a ser algo preocupante. Un contaminante más. ¿Qué es un contaminante? Un contaminante puede ser cualquier factor químico, físico O o biológico. biológico que Acuérdense. en determinado ambiente Son químico, físico y biológico. Son 3 factores o 3 tipos de fuentes de contaminación. No se vayan a olvidar. nos haga mal. Pueden provocar un deterioro en la salud de la población o dañar la vida animal o vegetal. ¿Qué son los factores químicos, físicos y biológicos? Cuando uno piensa en contaminación relacionada con factores químicos, enseguida nos viene a la cabeza una chimenea industrial emitiendo humo a la atmósfera. Así es. O un río con aguas contaminadas y peces muertos en la orilla. Muy bien. En los dos casos, la contaminación es producto de que se vuelcan sustancias químicas al medio ambiente. Entre los factores físicos que contaminan encontramos, por ejemplo, la temperatura.
¿La temperatura contamina? Si es mayor que lo normal para un ambiente, sí. Les doy un ejemplo. Existen industrias que necesitan agua para mantener frescos los productos o las máquinas que ellas utilizan. Estas industrias en general se ubican en las márgenes de los ríos para que sus aguas o parte de ella pase por su interior. ¿Y qué ocurre si una sustancia fría se pone en contacto con otra más caliente? La más fría se calienta. Correcto, por lo tanto, el agua que salga de la industria va a estar varios grados por encima de lo normal. Termina elevando la temperatura del lugar y haciendo un ambiente para el que sus animales y vegetales no están adaptados a vivir y muchas veces terminan muriendo. La contaminación biológica se produce por la introducción de microorganismos dañinos para la salud o el ambiente. ¿Pero quién arroja microorganismos al ambiente? No es que se viertan directamente microorganismos, sino que se favorece que se reproduzcan. Les doy un ejemplo. Por lo general, las cloacas se desagotan en ríos o mares, pero antes que el contenido de estas cloacas llegue al agua, se debe hacer un tratamiento especial para no arrojar materia orgánica que sale de nuestros baños, nuestras cocinas y de las alcantarillas de las calles. Un tratamiento mediante el cual estos residuos se eliminan. De otra manera, toda esa inmensa cantidad de bacterias, virus y hongos crecería mucho, provocando varios cambios muy dañinos en el ambiente y nuestra salud. Mati, ¿me ayudas a juntar las hojas secas del jardín? Seguro, mamá. ¿Qué quieres hacer con ellas? Las quemaré. Pero, mamá, el humo produce contaminación atmosférica. Pero es muy poco. No importa que sea poco. Nosotros podemos ayudar evitando que ese poco de contaminante no vaya a la atmósfera. Oh, tienes razón. Traeré una bolsa para juntarla. ¿Desde cuándo te has vuelto tan ecologista? Desde que me di cuenta que la contaminación no es solo cosa de las grandes fábricas. Cada uno en su casa puede ayudar a que tengamos un ambiente mejor. Es verdad, Mati. Todos podemos colaborar. Qué importante lo que aprendimos, ¿no? Saludos a Cassandra Molina Segurola y a Diego Iturra Campos. Gracias por escribirnos. Suscríbete haciendo clic aquí y respóndenos. ¿Cómo podemos ayudar al medio ambiente? Muy bien, esta es una página muy interesante que les sugiero que la revisen respecto a de contaminación ambiental, ¿no? Aula 69 se llama esta página. No tirando basura. Tirar basura. No todo. quemando. Hemos visto, ojo, las causas y unas ciertas consecuencias. La próxima clase vamos a ver consecuencias de la contaminación. Para ello, chicos, si vamos a ver, por ejemplo, van a ver algo que supuestamente es un río, pero en realidad no lo es. Contaminar el agua. Pareciera otra cosa y no un río. Vamos a ver ese tipo de contaminaciones, ¿ya? Muy bien, vamos a activar los micrófonos para poder hacer y desarrollar nuestra actividad de aplicación. Muy bien, primera pregunta. A ver, Adriano, ¿me podrías decir cuál sería tu respuesta en la pregunta número 1, Adriano? Adriano. Adriano. Sí, profesor. Sí, profesor. ¿Cuál sería tu primera respuesta en esta pregunta número 1? No son contaminantes químicos. No son químicos. ¿Cuál sería tu respuesta? ¿La letra? ¿La letra? E, abonos sintéticos. La letra E. Adriano dice la letra E. A ver, Ariana, Guillén, ¿cuál sería tu respuesta en la número 1? Adriano dice la E, abonos sintéticos. Ariana, ¿cuál sería tu respuesta? También la E. ¿También la E? También la E, abonos sintéticos. Ya van 2 respuestas que dice abonos sintéticos. Vamos a ver si será correcto o no. Yo, profesor. Benjurru. Benjurru. ¿Cuál sería tu respuesta en la número 1? ¿Letra?
No. Abonos sintéticos. ¿La qué? Abonos sintéticos. La letra E también. Ben-Hur dice la E también. Ya van 3 con la letra E. Ahora vamos a ver. Jorge Enrique, Sebastián, ¿cuál será tu respuesta? Yo. La B, la B, la B, la B, la B, la B. La B dice. Solventes orgánicos. A ver, ya va. Yo, la B. Uno para la B. yo. Profesor, Para la- yo la E. A ver, Jade, ¿cuál será tu respuesta? La E. La E, 4 ya. Abonos Jade dice. Con agua. Christopher Franklin, ¿cuál sería tu respuesta? La B. La B. Ya van Pro- 2. Dos a favor de disolventes orgánicos. La E. 4 para la E. Jonás Reyes dice la E también. Dana, ¿cuál será tu respuesta? A ver, Daniel. La E también, sus 7. Muy bien, a ver, silencio por favor. Ok, la alternativa correcta es la letra B, disolventes orgánicos, porque este es un contaminante orgánico. Si hubiera dicho, chicos, disolvente a secas, sí sería químico, pero acá dice disolvente orgánico. En este caso sería la respuesta. El detergente es químico, la reactividad químico, pesticidas químico, abonos sintéticos, justamente esta palabra sintético es químico. Así que el único que no es químico es la letra B, abono orgánico. Así que esa sería la respuesta. El abono sintético, la palabra sintético significa que es justamente algo que no es natural, es algo químico, propiamente creado para este tipo de cosas, ¿no? Un abono creado en laboratorio es esto, ¿no? Abono sintético o químico también es esto. Así que la 1 es la letra B, ¿ya? Tener mucho cuidado, chicos. Muy bien, no se preocupen si no han respondido que es la B, o han dicho que muchos que es la E. No se preocupen, es algo, es un normal. Por eso es la clase para poder Profesor, corregir. ¿por qué no me llamó? Yo ya sabía que era ese porque usted quería marcar ese y luego cuando dijo la E, yo me di cuenta que era ese porque usted lo iba a marcar. Ya, muy bien. Génesis, ¿no? Sí. Ya, Génesis, por favor, pon tu apellido en el usuario también, por favor, para efectos de asistencia, ¿no? De repente hay muchas Génesis en el salón y no sé a cuál ponerle nota. ¿Ya? Génesis y tu apellido pon también, usuario, ¿ya? Por favor. Si no puedes, no hay ningún problema, pero ya sé que eres tú, ¿ya? De todas maneras, igual pongan nombres y apellidos, ¿ya? Para efectos de la asistencia, ubicarlo más rápido también. 2. Dice acá, desechos orgánicos que al descomponerse se fermentan y causa contaminación. A ver, Génesis, ¿cuál sería tu respuesta? Ya que estabas participando. ¿Cuál sería tu respuesta? La número 2, Génesis, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Contaminantes biológicos? Contaminantes biológicos, dice Génesis. A ver, Dana Guido, ¿cuál sería tu respuesta en la número 2? Desechos orgánicos que al descomponerse se fermentan y causa contaminación. ¿La E también? Ah, la E también. Sí. A ver, Diego Alarcón, ¿cuál será tu respuesta? Jaime Romero, ¿cuál sería tu respuesta? La número 2. Ahorita van 2. ¿La E? ¿Ah? Yo, profesor. A ver, Christopher. Jonás, ¿cuál sería su respuesta? Ya, a ver, dime tu respuesta, Juan. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería su respuesta? Yo, la D. ¿Quién me está hablando? Porque no lo tengo registrado acá. Contaminación. A ver. Yo, profesor, contaminante. Ya. Químico. A ver, dime tu respuesta. Grabar. Y entre los participantes está el profesor, nos ayuda.
Profesor, yo digo que es derivados del petróleo. Profesor, ¿está ahí? Sí, sí está acá. Profesor. También antes biológicos. Profesor, no lo logro escuchar. ¿Aló? Contaminantes físicos, no. Detergentes son químicos. Los derivados del petróleo son químicos. Y los contaminantes químicos son químicos, obviamente, ¿no? Los contaminantes biológicos son los únicos que son orgánicos. La letra E sería lo correcto. Muy bien, chicos. Pregunta número 3. A ver, dice acá, vamos a leerle y luego para preguntarles, ¿ya? Luego para preguntarles. La pregunta número 3 dice, es el más severo de los factores que amenazan la existencia de alguna especie de vertebrados. ¿Será la contaminación, la falta de cambio climático, reducción de la tasa de reproducción, pérdida La contaminación, profesor. De los factores Digo, es profesor. el más severo de los factores? Yo digo la contaminación. La contaminación. Cambio climático. Contaminación. ¿Por qué el cambio climático? Profesor Johan. Muy bien, Jade, muy bien, Christopher. ¿Por qué es la A, profesor? ¿Por qué no la C? Como algunos me están poniendo. ¿Por qué no la C? Chicos, te están diciendo factor, o sea, es una causa. Pero el cambio climático es una consecuencia. ¿Se dan cuenta la diferencia? No es lo mismo. Si bien el cambio climático también afecta a nuestro planeta, pero es una consecuencia de la contaminación. Lo que te están pidiendo es una causa, o sea, ¿qué es lo que causa eso? La contaminación propiamente dicho, es lo que va a causar grandes estragos más adelante, ¿no? 4. El hombre participa en la destrucción de la vida silvestre, excepto con, a ver, ¿en qué parte de estas alternativas no ayuda a destruir la vida? La minería. Industria. La respuesta es obvia, chicos, en la 4. ¿Cuál es la respuesta más obvia? O sea, la que no contamina. Es buena. La minería. La pesca no. La creación de más parques naturales. Muy bien, es una opción muy buena. Parques nacionales. La letra D. La letra D. Creación de más parques naturales. Claro, porque más bien al contrario ayuda, ¿no?, a la vida silvestre. Las vías de comunicación, no, profesor, ¿qué? Al hacer carreteras estamos contaminando. Claro, chicos, al hacer una carretera tenemos que talar árboles, abrir camino y contamina el medio ambiente. La minería, peor todavía. La industria, toda industria, así sea pequeño o grande, contribuye con la contaminación de la vida silvestre. La pesca, más aún, pues, la pesca excesiva hace que se puedan extinguir ciertas especies marinas. Pero en cambio, la creación de más parques naturales ayuda a la vida silvestre. Entonces, chicos, antes de pasar a la 5, la 1 es la B, disolventes orgánicos, la 2, la E, contaminantes biológicos, la 3, la A, contaminación, la 5, la D, la creación de más parques naturales. Pasemos a la pregunta número 5. La contaminación de o del se origina por el vertimiento de aguas servidas o urbanas, así como relaves mineros. Está fácil. ¿Cuál es? La contaminación del agua. La contaminación del agua. ¿Por qué? Profesor, ¿por qué no suelo? Acá está la palabra clave. Vertimiento. Esta palabra... Una cosita, ¿cuál es la respuesta de la 4? A ver, la 4, la C, la D de dedo. D de dedo. La 5 es la C. La palabra clave es vertimiento. Vertimiento es echar o tirar, pero cosas líquidas. Ojo. Profesor, pero yo también puedo tirar agua al suelo. Sí, pero acá dice vertimiento de aguas servidas o urbanas. Es justamente son los desagües. Aguas servidas o desagües justamente para el agua, contaminación del agua. 6. La contaminación se da por daño que sufren. A ver, que se va la señal, chicos. Disculpen. Ok, rápidamente para terminar, ¿ya?
En la 6, la contaminación se da por el daño de que sufren los sentidos, ¿no? ¿Cuál sería esto? Si sufren los sentidos, es la sensorial. Si fuera el oído, ¿qué sería? Sónica. ¿Ya? Si es los sentidos, sensorial. ¿Ya? Los sentidos implican no solamente el oído, sino también la vista, el tacto y todo ello. Sensorial. 7. La basura, anuncios publicitarios, ambulantes, pesticidas, dice, no es un contaminante visual. No es un contaminante visual. No es un contaminante visual. La basura, ¿tú ves en la calle basura? Sí, es un contaminante visual. Anuncios publicitarios, sí es un contaminante visual. Ambulantes, también es un contaminante visual. Pero los pesticidas, ¿será un contaminante visual? Los pesticidas, ¿será un contaminante visual? Muy bien. A ver. Ya, a ver, continuemos, se va a ver la señal. Decía que la 7, la respuesta es pesticidas porque el pesticida tú no lo ves. El pesticida es un pequeño chisguete que se da a las plantas y estas las absorben. Y yo no veo ese pesticida. El pesticida es algo que no se puede ver así cuando se usa. La basura, los anuncios publicitarios, los ambulantes sí se pueden ver. Por lo tanto, la letra D sería la respuesta. En la 8, chicos, en la 8 no es causante de la contaminación electromagnética. Sangre, la sangre. La sangre. La sangre no. La sangre no. Los radares, eléctrico. la televisión, la red electromagnética. sí, pero la sangre no. La sangre no. La 8, la letra E. 9. A ver, me están diciendo repetir. A ver, la 1 nuevamente, B de bueno, disolventes orgánicos. La 2, E de enano, contaminantes biológicos. La 3A, contaminación. 4, D de dedo, la creación de los demás parques naturales. 5, la C, agua. 6, la E, sensorial. 7, D de dedo, pesticidas. 8, E, sangre. 9, si se hubiera dado la guerra entre Corea del Norte y del Sur y se hubiera utilizado armas nucleares, ¿qué tipo de contaminación se hubiera dado en el planeta? Uy, profesor. Radiactiva. La E, profesor, la E. Radiactiva. La E, profesora. Son armas nucleares. Radiactiva, profesor, radiactiva. La E, profesor. Radiactiva. Muy bien. Es por esa razón que actualmente existen ciertos tipos de protocolos para evitar guerras nucleares, porque esto conllevaría la contaminación de todo el mundo. Imagínate, nosotros que no estamos en guerra, sufriendo las consecuencias de la reactividad. No es posible, sino es por esa razón que muchos de los países del mundo, lamentablemente no todos, pero la gran mayoría, buscan evitar guerras nucleares porque contaminaría a todo el mundo, no solamente a los países que se enfrentan, sino a todo el mundo. Países que ni siquiera tienen nada que ver con la guerra se verían afectados por este tipo de contaminación radiactiva que causa las guerras nucleares. 10. No es un contaminante biológico, no es. Mercurio, profesor. Mercurio. ¿Qué tipo de contaminante es el mercurio? Químico. Este es químico. Mientras que el excremento, la sangre, el papel y el desagüe son contaminantes biológicos. Lo bueno, vamos a decirle así, de estos contaminantes biológicos es que en el tiempo corto se deshacen, desaparecen. O sea, ¿Qué, profesor? ¿La A, la B, la C y la D son biológicos? ¿Perdón? ¿La A, la B, la C y la D son biológicos? Sí, son biológicos. Los excrementos lo producen tanto animales como seres humanos, biológico. La sangre es un componente biológico. El papel, ya te dije que eso proviene de la corteza de los árboles, es algo biológico. Y los desagües, obviamente, ¿no? Los desagües biológicos. ¿Por qué?
En los desagües están los excrementos, los orines, un montón de cosas que el ser humano bota, son biológicos, son desechos biológicos, ¿ok? Profesor, pero también en el desagüe hay cosas químicas, sí, pero generalmente son biológicas, chicos, ¿ya? Profesor, le quiero preguntar algo. mercurio es Terminando químico, el sí. tema 4, ¿le envío los videos de CTA? Claro, cuando terminen el tema 4, la próxima semana estamos terminando. ¿Sí? Ya, profesor, Muy bien. gracias. La actividad de extensión, chicos, me van a escribir 3 ejemplos de cada uno. En la separata hay bastantes ejemplos. Busquen cualquiera ahí y si les falta alguno lo pueden investigar. Los abonos cinéticos eran químicos, ¿no? ¿Perdón? Los pesticidas sí son químicos, ¿no? Pesticidas son químicos, sí, pesticidas son químicos. Ok, pesticidas sí son químicos. Me van a escribir acá, me van a responder en estos 2 esquemas. La tarea está sencilla, no es nada del otro mundo. Y en la evaluación es solamente para completar. Está la gran mayoría de respuestas en la separata. Ojo, hay muchas respuestas que pueden estar en orden distinto, no hay ningún problema. Pueden haber palabras equivalentes, también no hay ningún problema al respecto de ese tipo de respuestas. Muy bien, chicos, gracias por su atención. Esperar tomar conciencia y en la próxima clase estamos viendo contaminación ambiental. Contaminante visual es como decir contaminante físico, ¿no? No siempre. El anuncio publicitario es visual, no físico. ¿Sí? El anuncio publicitario, por ejemplo, es visual, pero no físico. Físico es la temperatura, el calor, la radiación, eso es físico, ¿ok? Eso es físico. Muy bien. La evaluación, como le decía, la próxima clase que vamos a ver contaminación ambiental 2, aquí vamos a ver consecuencias de ello. ¿Por qué no es bueno abrir la boca cuando hay lluvia? Por esto, porque la lluvia en realidad ya no es agua propiamente dicha, viene otro componente. Si ustedes abren la boca y absorben o sienten el sabor de esas gotas de lluvia, van a saborear que es algo un poquito como si fuera agua con limón. ¿Por qué? Porque es un ácido. En realidad lo que está ahí es un ácido. Por esa razón, cuando las personas que tienen auto y lo dejan afuera, en la calle, y justo hay lluvia, reniegan o se sienten un poquito tristes. ¿Por qué? Porque esta lluvia causa estragos en la pintura del auto. Lo deshace, porque es una lluvia ácida, no es lluvia propiamente agua. ¿Ya? El efecto invernadero, el efecto smog, todo esto lo vamos a ver la próxima clase y vamos a ver algunos videos en el cual vamos a ver algunas consecuencias lamentables de lo que está causando esta contaminación ambiental. En esta primera parte vamos a ver las causas, los tipos de contaminación y en la próxima clase que vamos a ver las consecuencias. Y hasta ahí viene tu examen. Sencillo, pero por favor, espero que tomen conciencia de todo lo que estamos viendo. ¿Qué tal, chicos? Dime. Para terminar. La 8, profesor. La 8. Profesor, La 8 sangre. ya no cae agua y ahora cae ácido de la lluvia porque la contaminación. Así es, por toda la contaminación, sobre todo de los humos de las fábricas, que justamente ayudan a contribuir junto con la condensación del agua, se forman las nubes, y esa nube ya no es netamente, contiene agua, contiene otros elementos químicos, imagínense, como el azufre principalmente, y esto, como el fósforo también, y eso causa la famosa lluvia ácida. Les invito a ir investigando los efectos de la contaminación para que en la próxima clase me den algunos otros ejemplos que quizás no están en la separata. ¿Qué otro tipo de contaminación hay como consecuencia dentro de nuestro planeta que actualmente quizás no nos demos cuenta, pero nos afecta a todos? ¿Estamos comiendo de forma natural o estamos comiendo contaminantes que no nos damos cuenta, los llamados microcontaminantes como el microplástico? Todos nosotros estamos comiendo plástico. Bueno, lamentablemente déjenme decirle que sí. Ese plastiquito que tú encuentras en un juguete, en una mesa de plástico, ¿lo comes? Sí, chicos, lo están comiendo, pero de una manera microscópica. ¿Cuál puede ser un contaminante físico? ¿Perdón? ¿Cuál puede ser un contaminante físico? El ruido,
la radiación, el calor, la temperatura, son ejemplos de contaminantes físicos. Acá está, mira. Acá hemos visto. Observa, acá está. La radiactividad, el calor, el ruido, los efectos mecánicos. Profesor, ¿qué cosas son efectos mecánicos? Taladrar, chancar con un martillo, ¿correcto? Efectos mecánicos. Sobre todo ello, ¿no? Licuar. Cuando tú licúas, no causa un efecto, un ruido medio ensordecedor. Licuar. Sí, profesor. Efectos mecánicos. Licuar, taladrar, martillar, estar golpeando, ¿no? Son efectos mecánicos que se dan, ¿no? Chancar también son. Ok, gracias, profesor. ¿Okay? Son distintos tipos. Acá en efectos mecánicos son lo que justamente le digo, ¿no? La taladrar, a hacer mucho ruido con herramientas, ¿no? Herramientas. Profesor, Cuando tu mamá de repente agarra una cuchara y una olla y las empieza a chancar haciendo ruido, el famoso cacerolazo también es otro contaminación física, porque es un ruido mecánico hecho por ello, ¿no? Cuando licúas, cuando de repente prendes un motor, también es un efecto o ruido a través de efectos o procesos mecánicos, ¿sí? Y eso es un tipo de contaminante físico. ¿Está claro? Sí. Muy bien. Tienen una infinidad de ejemplos. Solamente les pido en la primera parte 3 y en la segunda parte 3 ejemplos de cada uno. Así que... Profesor, tengo una pregunta. Dime. ¿Usted hace los temas o quién hace los temas? ¿Quién hace los temas? Nosotros hacemos los temas. Oh, ok, profesor. La elaboración del contenido, sí, sacamos de varias fuentes, internet, libros y también conocimiento propio, obviamente. Ah, ok, profesor. Ok. Listo, chicos, nos estamos viendo. Cuídense. Hasta luego. Hasta la próxima semana. Vayan investigando los efectos. Chao, profesor, cuídese. Chao, profesor, cuídese. Tengo el efecto invernadero. Tenga un buen día. Cuídense. Chao, profesor, cuídese. Tenga un buen día. Que tenga un buen día. Tenemos conciencia de la contaminación. Cuídense. Ok, profesor, gracias por enseñarnos. Luego. Chao, 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 chao. Chao, profesor.